Antes de empezar, quiero confirmar que todos me escuchan muy bien. Por favor, si no pueden, obviamente, hablar en este momento, pueden escribir por el chat. Perfecto, levantar. Gracias por su asistencia a todos los participantes del día de hoy. Bienvenidos a Hablemos una vida, muchas huellas. Eh, una, un momento para hablar de qué permanece en nosotros cuando pensamos en el paso del tiempo, qué perdimos, qué ganamos, qué aprendimos en el camino. Eh, Mi nombre es Luis Armeño, soy parte del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Voy a estar a cargo de la plataforma y me voy a tomar unos minutos para dar ciertas pautas antes de empezar. En primera instancia, todos los micros van a mantenerse en silencio, a excepción de nuestros panelistas. Si desean intervenir, pueden levantar la mano de forma virtual. Para esto deben dar clic en el botón levantar la mano y ahí yo activaré sus micrófonos. Pueden también escribirnos sus preguntas o comentarios por el chat general y también recordarles que este evento está siendo grabado y transmitido en vivo en nuestras redes sociales. Ahora sí, quiero presentarles a nuestras panelistas. En primer lugar, voy a empezar a presentar a la licenciada Nora Rivas Plata. Nora es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestra en Neurociencias en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, psicoterapeuta de orientación psicoanalítica, promoción 23, graduada del CPPL, psicoterapeuta del departamento Sigmund Freud de la misma casa de estudios y miembro de la Society of Neuroscience. Y también tengo presente conmigo también a Sol Gracienta Sierra Alta Patrón, psicoterapeuta psicoanalítica egresada de la promoción 39 del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, docente universitaria de Humanidades de la UPC, atiende en consulta también privada, adolescentes, adultos y adultos mayores. Bueno, eh, ese espacio, no era Sol. Bien, buenas noches con todos y todas las personas que nos acompañan esta noche. Eh, Queremos agradecer su presencia primero y aquí estamos, un presentador, ¿no? Y dos terapeutas del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, que además somos docentes, y que pertenecemos al equipo del programa Adulto Mayor del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Y por eso es que, conmemorando que el 26 de agosto de cada año en el Perú se celebra el Día del Adulto Mayor, hemos querido nuevamente venir a conversar con ustedes acerca de lo que ya sabemos, pero también lo que se ha descubierto, y a conversar con ustedes acerca de sus experiencias, sus aprendizajes y todo aquello que tenga que ver con nuestros adultos mayores, con quienes somos adultos mayores y desde cómo nos ven los jóvenes a los adultos mayores, ¿no? Entonces, para eso, nosotras hemos hecho una división, ¿no? Vamos a hacer una conversación en realidad. Y vamos a conversar sobre algunos temas generales, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de qué pasa cuando vamos envejeciendo, qué pasa cuando van pasando los años, qué cosas perdemos, qué cosas ganamos, con qué cosas nos quedamos, cuáles son las reacciones ante estas pérdidas, ¿no? Y también vamos a hablar de qué pasa cuando somos abuelos, cómo transitamos también la abuelitud, cómo transitar también una adultez mayor saludable y la trascendencia, el tema de la trascendencia que es sumamente importante. Entonces, vamos nosotras a conversar y en la medida en que ustedes puedan intervenir con preguntas, con observaciones, con comentarios, etcétera, vamos a ir profundizando el tema que hemos preparado Sol y yo para ustedes. Sol. Sí, hola, buenas noches a todos, que me da mucho gusto estar en este grupo. Como ya les ha dicho Nora, este es un espacio como para que podamos reflexionar juntos, para que ustedes nos puedan hacer llegar ya vía chat o si quieren levantando su manito, preguntas, opiniones que tengan sobre los temas que vamos a ir discutiendo. Y es un tema que es bastante movilizador, nos mueve muchas emociones desde distintas perspectivas,
Así es que la idea es acompañarnos a todos hoy día, en un día especial, justamente por lo que dice Nora, que cerca de la conmemoración del del Adulto Mayor, ¿no? Y bueno, comenzamos, Nora, ¿te parece con algunas preguntas? Claro, sí, por Sí. supuesto. Sí, 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 por favor. Bueno, en algunas cosas que ya les estaba comentando Nora, eran los cambios por los que pasaban los adultos mayores particularmente, ¿no? Entonces, creo que se dan una serie de cambios que están relacionados a pérdidas, ¿no? De diferente tipo. Nora, ¿tú cómo entiendes esta parte de como que qué podría ser el duelo, qué estarían perdiendo los adultos Ujú, mayores, cómo diferenciar quizá ujú. el duelo del luto? Ujú. En realidad, a ver, primero, para contextualizar un poquito, habíamos hablado, no solo que habíamos encontrado ciertas estadísticas, tú y yo, ¿no? Por nuestra cuenta hemos buscado, me encontré con que en este momento los adultos mayores somos 5 millones, ¿no? Mayores de 60 años en el Perú, ahorita, ¿no? Y es decir, somos el 14% y un poquito más, 14,8% de la población total del Perú. Y 44,9% de hogares peruanos tiene un adulto mayor en casa, ¿no? Entonces, somos una población que el Perú va creciendo y a nivel mundial también va creciendo porque en realidad la expectativa de vida, gracias a los avances científico-tecnológicos, va aumentando. Y eso plantea muchas cosas, pérdidas, pero también ganancias, qué ganamos, qué perdemos, ¿no? Entonces, tal vez a mí me toca un poquito revisar lo que perdemos, pero al final vamos a completar con algo bastante esperanzador, no se preocupen. Y es que, si podrían ayudarnos con las diapositivas, miren, vamos primero a identificar en qué edades nos encontramos los adultos mayores, porque hay muchas clasificaciones, ¿no? Y quiero recordarles, la siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Quisiera recordarles que dentro de las clasificaciones hay muchas, pero nosotros preferimos quedarnos con esta última que dice que los adultos mayores pueden clasificarse en dos grandes grupos. Un grupo en donde están los viejos jóvenes, que son los que vamos de 65 a 74 años, y otro grupo en donde están ya los viejos viejos, que son los 75 años a más. Todo eso es la etapa de los adultos mayores. Sin embargo, también tenemos que pensar en lo siguiente, ¿no? Más que la edad, lo que nos interesa a nosotros es ver cómo está el estado de salud de los adultos mayores. Entonces, desde la salud, podemos clasificarnos también en adultos mayores o viejos o senegentes con salud física y emocional o adultos mayores con enfermedad física y o emocional que interfiere su funcionamiento y requiere atención especializada. La idea es que nosotros lleguemos, ¿no? Siendo saludables. Y para eso, repito, los avances científico-tecnológicos ayudan muchísimo. Los descubrimientos, las investigaciones médico-clínicas ayudan muchísimo, ¿no? Al final les voy a hablar del famoso protocolo Finger, ¿no? Finger de dedos de las manos, que es bien fácil de recordar y gracias a esto nosotros vamos a poder recordar qué es lo que podríamos hacer, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros nos encaminemos a un envejecimiento exitoso, un envejecimiento saludable. ¿Y qué es un envejecimiento exitoso? Que tengamos salud física, salud cerebral, una espiritualidad, vínculos positivos, actitud positiva, independencia, es muy importante, autonomía y resiliencia. Eso es un envejecimiento exitoso, ¿no? Y también un envejecimiento cerebral saludable, porque si nuestro cerebro no está bien, vamos a eh, perder, ¿no? de poder hacer muchas cosas. Y hay dos indicadores para ver si nuestro cerebro, a medida que vamos siendo adultos mayores, está saludable o no. Uno, un indicador es la cognición, ¿no? Es decir, ¿podemos todavía prestar atención? ¿Podemos concentrarnos? ¿Podemos resolver problemas? ¿Somos capaces todavía de memorizar cómo está nuestra memoria? Todo eso es
el indicador de la cognición. Y un segundo indicador es la capacidad funcional. Es decir, podemos realizar actividades personales básicas de nuestra vida diaria con autonomía. Esas son las dos cosas que tenemos que buscar, ¿no? Autonomía, independencia, pero para eso tenemos que buscar el bienestar físico, cerebral, emocional. ¿Mm? Y bueno, ahora en la mañana conversaba con una señora que tiene un poquito más de 85 y se quejaba de sus olvidos, ¿no? Y me decía la señora, este, ya no me acuerdo, me decía, porque estaba aplicándole un test de aprendizaje de palabras, aprendizaje verbal, y la señora me decía, no, yo le daba 10 palabras y ella recordaba 3, ¿no? Y en el mejor de los casos 4, y me decía, ve, eso me pasa todos los días. Y la señora me decía, me da cólera, me da cólera. Entonces, ella decía, cuando mi esposo llega, yo quiero acordarme que le tengo que decir algo y no lo recuerdo, ¿no? Y me da cólera. Después, me decía, cuando lo pienso bastante, me acuerdo, pero ya no es el momento porque el momento ya pasó. Así no debe uno funcionar, me decía la señora, ¿no? Con con esa capacidad de análisis y con ese fastidio, ¿no? Que reflejaba pues una emoción muy desagradable, ¿no? Una molestia con ella misma, con su capacidad de funcionamiento actual. Entonces, bueno, les comento esto porque si bien tenía delante mío a una persona con mucho criterio, con una capacidad de análisis muy buena, que hacía muchas otras cosas bien, caminaba, se movía, cocinaba, autonomía y todo, pero su memoria le estaba fallando, ¿no? Y ella se sentía muy molesta con eso. Y por eso es que estaba en evaluación, porque su familia también está preocupada por eso, ¿no? Entonces, bueno, esas son una de las cosas que perdemos, pues. ¿Qué nos dicen los demás? A ver, ¿tienen ustedes idea de qué cosa es lo que perdemos? ¿O qué me dice Sol? Tú has visto probablemente, bueno, todos trabajamos con adultos mayores, ¿no? Especialmente los que somos del equipo adulto mayor. Entonces, ¿qué es lo que has visto que quieres compartir? ¿Qué has visto tú? Bueno, creo que has mencionado algo súper importante que es el tema de la memoria, ¿no? Y creo que es importante verlo desde cómo se pueden sentir justamente de esta señora que cuentas, de la cólera que le puede dar no acordarse, ¿no? O sea, qué sentimientos puede llevar justamente esa pérdida que no solamente por el hecho de no acordarse las cosas, sino que qué significa para ella no poder acordarse de las cosas, ¿no? En qué posición la pone con respecto a los demás, ¿no? Y no sé, de repente me gustaría de hecho saber un poco la opinión de los demás. Ah, Rosario dice que se escucha con eco. ¿Está todo bien? ¿Los demás también tienen ese problema? A veces, Rosario, de repente, si es que vuelves a conectarte, se mejora el audio. Pero creo que sería interesante, ahorita sí yo me estoy escuchando con un poco de eco. Ya. Em, lo que quería decirles es ¿qué piensan ustedes sobre estas pérdidas de los adultos mayores? Ya Nora nos ha hablado de la memoria, a ver qué más se les ocurre que de repente de sus experiencias. ¿Qué creen ustedes que podemos hablar de pérdidas del adulto mayor? ¿Qué más pueden perder los adultos mayores? En realidad, nosotros, ¿pueden poner por favor la siguiente diapositiva? Miren, en realidad la etapa de la adultez mayor, ¿no? Es requiere, es como paradójico, en verdad, porque requiere de parte de los adultos mayores, por un lado, constancia, pero por otro lado, adaptabilidad y cambio, ¿no? Porque eh, hay cosas que se pierden, pero también hay cosas que se ganan. Teóricamente ganamos en experiencia, ganamos en sabiduría, ganamos en una serie de aspectos, pero a veces
nosotros nos quedamos enfocados solamente en las pérdidas. Por eso les decía, ahorita estamos haciendo una pequeña revisión, pero después hay cosas esperanzadoras, ¿no? A ver, alguien nos dice recuerdos familiares. Eh, recuerdos familiares, ¿puede ampliar un poquito más con respecto a recuerdos familiares? ¿Qué nos quiere decir? ¿Perdemos recuerdos familiares? Bueno, a veces ocurre, ¿no? Sobre todo cuando ya nos enfermamos de algunas cosas un poquito más complicadas, ¿no? Como por ejemplo demencias que traen consigo trastornos muy serios de memoria, por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y porque hay demencias en donde la memoria no está tan afectada, ojo con eso, ¿ya? Pero en la enfermedad de Alzheimer sí, efectivamente podría pasar lo que nos decía la persona del público, ¿no? Que se pueden perder recuerdos familiares, efectivamente. Pero fíjense, hay un par de cosas, ¿no? Nuevamente, en las que podríamos aglobar nosotros las pérdidas. Si lo que nuestros hijos vivieron, hechos o situaciones que... claro, claro, sí, correcto. Hechos o situaciones que vivimos y hechos o situaciones que vivieron nuestros hijos. Sí, a veces eso ocurre, como les decía, ¿no? ¿Qué dice Javier? Se pierde la motivación y el interés por actividades que antes generaban ilusión. Ajá, sí. A veces también pasa eso, ¿no? Em, ¿Y por qué podríamos perder nosotros interés por actividades que antes hacíamos? Porque a veces estas pérdidas que ahorita les voy a mencionar, estos dos grandes grupos de pérdidas que les voy a mencionar, nos molestan, como por ejemplo a la señora que les contaba ahora en la mañana, ¿no? Nos fastidian, nos hacen sentir inseguros, un poco inestables y nos deprimen. Entonces, cuando uno está medio deprimido, ¿no? Lo que aparece es desgano, ¿no? Desinterés. Ya uno no tiene esa motivación que tenía antes, ¿no? Eso podría ser, sí, efectivamente. Y quería comentarles estos dos grandes grupos de pérdidas. Miren, por un lado, hay algo que es el ser para el mundo, ¿no? Y el ser en el mundo. O sea, es decir, todos nosotros, ahorita, por ejemplo, todos nosotros estamos trabajando, estamos desempeñando roles. ¿A qué dice Mercedes? Hay algo que molesta y es la falta de equilibrio. Perfecto, Mercedes. Esto que está diciendo Mercedes es muy importante y esto va en la segunda parte, ¿no? De la parte ya más orgánica. Ahorita lo que les estaba explicando era algo relacionado más bien a lo que nosotros somos para nosotros mismos y la sociedad en el mundo. Todos nosotros trabajamos, les decía, y al trabajar nosotros tenemos un cierto estatus, pues, ¿no? Nos relacionamos con las personas, ¿no? Si estamos trabajando en alguna oficina, en algún lugar, entramos por la puerta y vemos probablemente a alguien en la recepción que nos saluda, ¿no? O tenemos nuestros compañeros de trabajo, algunos que tienen puestos más importantes que el de uno, otros que tienen puestos menos importantes que el de uno, o puestos un poquito más de otro tipo, más técnicos, ¿no? Y nos relacionamos con todos, pero para cada uno de ellos nosotros somos un alguien, somos un ser para el mundo. Por ejemplo, el gerente de una empresa, el gerente o la gerenta, o por ejemplo, la directora de una institución o el director, o por ejemplo, el supervisor o el coordinador o la coordinadora. Somos un alguien para algunos y también para nosotros. ¿Y qué pasa cuando entramos a la adultez mayor y nos tenemos que jubilar? Pues perdemos esos roles, ¿no? Esos roles que nos caracterizaron en el trabajo y que nos permitían sentirnos útiles y productivos. Y además de eso, ¿no? Perdemos también el ser
en el mundo. Es decir, no sé si coinciden conmigo, pero las ciudades viven, es decir, las ciudades cambian. Las calles, los parques, los edificios, las estructuras que nosotros conocimos muchas veces ya no están. Entonces pasamos por una calle y decimos, ¿y esto? ¿Cuándo apareció? ¿Cuándo lo construyeron que yo no lo vi? ¿Dónde estaba yo en el momento en que pusieron este edificio acá? ¿No? Entonces, y además, otros cambios, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿utilizan ustedes el chat GPT? ¿Saben lo que es el Gemini? O, por ejemplo, ¿usan el Google Maps? ¿Mm? Tal vez alguno de ustedes ya tiene smartwatch o smart glasses, ¿no? Y me está viendo, nos está viendo a través de sus lentes sin necesidad de estar en la computadora. Podría ser, no lo sabemos. O tenemos Alexa o Rumba en nuestras casas, ¿no? Y eso, esos avances tecnológicos que son muy útiles, de todas maneras, algunos nos hacen sentir pues fuera de época, porque algunos de nosotros todavía usamos el reloj de pulsera, ¿no? Old fashion, así como el que les estoy mostrando, que ya pues es de mucho tiempo atrás. Entonces, eso, el ser para el mundo y el ser en el mundo es un gran choque para muchos de los adultos mayores. ¿Qué me dicen ustedes? A ver, ¿lo han sentido? ¿Lo han visto tal vez? ¿Qué ha pasado cuando sus papás se han jubilado? ¿Han visto algo? A ver, ¿qué nos pueden contar? No sé, Sol, ¿tú has visto algo de eso de pronto? ¿Te acuerdas de haber visto alguna cosa parecida? A ver, yo recuerdo, por ejemplo, a mi, mi suegro, por ejemplo, cuando se jubiló, le chocó porque había trabajado muchos años y de pronto de un día para el otro no, ya no tenía nada que hacer, no sabía qué hacer y, y no fue tan inmediato, pero sí él empezó a refugiarse en los libros. Y fue algo que Mm. realmente lo empezó a motivar de alguna manera, y porque le gustaba, de hecho, mucho leer, y era algo que él, de hecho, cuando trabajaba no tenía mucho tiempo de hacer. Entonces, ese pasatiempo que quizá lo había dejado medio relegado por tanto tiempo, de pronto empezó a ser un poco más protagónico, y algo que él hacía bastante era leer los libros y nos contaba de qué trataba. Entonces los domingos familiares, en los almuerzos, nos contaba el último libro, porque él leía un libro casi como que a la semana, ¿no? Y le gustaba mucho contarlo, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera, así como tú dices, ¿no? Ante una pérdida o de un rol, por ejemplo, que uno puede tener de un trabajo, uno puede reinventarse, digamos, y pensar en ser otro rol, ¿no? Digamos, no es como que te quedas solamente en la pérdida, ¿no? De repente el proceso no es tan fácil, ni tampoco es tan rápido, pero, pero creo que hay muchas alternativas y que creo que son las que, algunas de las que vamos a hablar más tarde, ¿no, Nora? Así es, así es. En realidad, tu suegro, por ejemplo, en el ejemplo que traes, fue muy resiliente, ¿no? O sea, como es lógico, probablemente le chocó al principio, tal vez se deprimió un poquito, ¿no? Pero después encontró la forma de pasar por encima de esta circunstancia y empezó a dedicarse a algo que a él le gustaba, ¿no? Que él había postergado porque probablemente por su trabajo no tenía tiempo de dedicarse, ¿no? Eso refleja mucha resiliencia. Sin embargo, hay algunas otras personas que más bien, ¿no? Les resulta más sencillo refugiarse en los recuerdos. Yo fui, yo hice, etcétera, etcétera. A ver, alguien nos dice, yo también me retiro de mi trabajo y poco a poco perdí mis amigas y me dedico a mi casa. Interesante lo que nos está diciendo esta persona. Ujú. Tal vez querría esta persona ampliar un poquito más. No sé si se le puede dar el micrófono. Tal vez quiere contarnos algo.
Mm, eh, efectivamente, ¿no? O sea, volviendo a esto de ser en el mundo, ser para el mundo, claro, uno muchas veces dedica años, toda su vida prácticamente, ¿no? Al trabajo. Construye allí toda una vida en donde hay vínculos, hay en fin, muchísimas cosas, ¿no? Hay creatividad, hay imaginación, hay de todo, todo tipo de sentimientos afloran. Y de pronto uno se jubila y eso simplemente se corta. Eso ya no, ya se perdió, ya no puede volver a vivirse como se vivió hasta antes de la jubilación. Y choca, ¿no? Entonces, a veces es necesario, uno de los retos, ¿no? Es cambiar la adaptabilidad. Es uno de los retos de los adultos mayores. Y en la siguiente diapositiva está el otro gran grupo. Si me ayudan, por favor, Cris. Miren, ¿qué cosa perdemos? Lo que justamente nos decía nuestra acompañante hoy día, ¿no? Nos decía la pérdida del equilibrio. Ah, miren, esta persona dice, me siento sola y solo cuando estoy reunida con los hijos y nietos me siento alegre. Ujú. Sí, eso pasa, ¿no? Y hay cosas que uno puede hacer. Es más, hay cosas que uno debe hacer ante esto. Debe hacer, ya para rescatarse de estas situaciones. Pero efectivamente eso pasa. Y es normal que ocurra casi, casi inmediatamente después de que la situación cambia, ¿no? Porque es bien difícil que uno rápidamente tenga la capacidad de adaptabilidad para poder encontrar el reemplazo a estas actividades que ha perdido. Es difícil, ¿no? Pero lo positivo que nos está diciendo Su es que tiene una familia que la acompaña, ¿no? Cuando se encuentra con sus hijos, cuando se encuentra con sus nietos, ella se siente acompañada. Tal vez lo que le ayudaría a Su es construirse vínculos, y ahora les voy a explicar por qué es necesario construirse vínculos. Ya les voy anticipando que es un factor protector para una senescencia o adultez mayor saludable. Vínculos son necesarios. Fíjense, una de las personas del público nos decía que la pérdida del equilibrio. Efectivamente, miren, acá, si ustedes ven en el cuadrito, he destacado algunas palabritas, ¿no? En cursiva y en negrita, digamos, ¿ya? Porque quiero hablarles de cosas que yo he visto en las personas a las que atiendo y que ellas también me cuentan que les pasa a sus papás o a sus familiares más cercanos, ¿no? Hay cambios biológicos. Y estos cambios biológicos en realidad nos generan fastidio, molestia, ¿no? Por ejemplo, lo primero es que cuando nos enfermamos ya no nos recuperamos tan rápido como cuando éramos jóvenes. Ya no. Demoramos más tiempo en recuperarnos, ¿no? Y eso es por la inmunosenescencia. Nuestro sistema inmune también envejece. Es normal, ¿no? Por eso hay que fortalecerlo. Hay que fortalecerlo. Hay formas de fortalecer el sistema inmune. Pero ya en realidad ya no es que yo antes bromeaba diciendo, yo resucito al tercer día. Le decía a la gente, estás enferma, sí, pero yo resucito al tercer día. Les cuento que ahora ya no resucito al tercer día, ¿no? O sea, el tiempo pasa. Entonces uno demora un poquito más en recuperarse. Pero he escuchado, ¿no? Y esto lo he traído por una persona a la que atiendo, me dice que, por ejemplo, su mamá padece de incontinencia, ¿ya? Es un problema del sistema urinario. Y cuando la mamá tiene que salir a la calle, cuando ellos la invitan a almorzar, por ejemplo, ¿no? La señora siempre tiene que estar cerquita, sentarse cerquita a un baño, porque teme en algún momento tener un accidente y se resiste al uso del pañal, ¿no? Y es una mujer que no pasa de los 70. Sandra dice, la pérdida de la visión, así es, les puede generar falta de confianza en sí mismos e inseguridad personal.
totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Esa es otra de las cosas, los sentidos, ¿no? Ahí también he anotado algo importante, ¿no? Como nos dice esta persona que ha intervenido, cuando ya no ven, ¿no? Cuando ya no podemos ver, ¿no? Tenemos que recurrir a anteojos. Pero muchas veces la velocidad con la que vamos perdiendo la agudeza visual es alta. Entonces necesitamos estar cambiando de anteojos con bastante más frecuencia de lo que imaginábamos. Y muchos adultos mayores ya no quieren. Ay, no, no, no me hace bien, etcétera, etcétera. O me fastidian los lentes, o se me caen los lentes, o de pronto, si esto se cruza con problemas de memoria, me olvidé y perdí mis lentes, ¿no? Entonces sí, pues efectivamente, la pérdida de la visión, el solo hecho de tener presbicia. Hay mucha gente, yo atiendo personas que no quieren usar lentes a pesar de que se dan cuenta de que no logran ver de cerca, no logran ver de cerca, ¿no? Entonces tienen que distanciarse bastante del papel para poder leer un poquito, pero a pesar de eso no quieren usar anteojos. Entonces es como una especie de lucha, ¿no? Entre lo que uno siente que pierde y que al mismo tiempo no quiere reconocer que pierde y tampoco quiere perder. ¿Mm? O por ejemplo la audición. La audición, el no poder escuchar interfiere con nuestras relaciones sociales. Imaginen a una persona, y también me han contado algunas de las personas a las que atiendo que me hablan de su papá, por ejemplo, ¿no? Que tiene un problema de agudeza auditiva, ya no oye como antes, pero no quiere usar audífonos, ¿no? Porque dice que cuando se pone los audífonos le duele el oído, ¿no? O a algunos se le cae y pierden el audífono, pero tampoco quieren usar este tipo de audífonos, ¿no? Porque no quieren, porque... Y ahí nos enfrentamos a veces a el sentimiento de vergüenza. No quiero que las otras personas se den cuenta de que yo ya no tengo tal o cual cosa. Efectivamente, Sandra, les da vergüenza de que los demás no tengan. Así es, Sandra, exactamente, ¿no? Sin embargo, esta persona quiere verse como antes, tal vez querría estar en un grupo social como antes, pero su dificultad auditiva no se lo va a permitir porque no va a poder escuchar, ¿no? Otra de las pérdidas que también interfieren en nuestros vínculos, la socialización, ¿no? Son los olvidos, pues, ¿no? Eh, Me olvidé que era el cumpleaños de fulano. Me olvidé de cómo se activa el WhatsApp del celular para mandarle un mensajito. Me olvidé de cosas, ¿no? O sea, que interfieren con los vínculos, ¿no? Entonces, y a veces aparece el síndrome de, lo tengo en la punta de la lengua, ¿no? ¿Y cómo se llama tu hijita que le quiero dar el saludo de cumpleaños y no nos atrevemos a preguntar? ¿Qué dice Rosario? La rigidez está presente, también no se adapta. Es correcto, Rosario. Así es. No quieren adaptarse. Es que, como me decía la señora ahora en la mañana, me da cólera, decía la señora. Me da cólera, decía. Así uno no debe de funcionar, me decía. Yo tengo que poder decirle a mi esposo en el momento que él llega del trabajo lo que le quiero decir, ¿no? Y no le puedo decir porque me olvido. Y dice que su esposo más bien le dice, Pepita, vamos a llamarle, ¿no? Pepita, no te preocupes, tranquila, le dice, la sostiene, ¿no? Tranquila, ya después te vas a acordar, ¿no? Y dice, sí, y a veces sí me acuerdo y otras veces ya no me acuerdo, ¿no? O, por ejemplo, la capacidad del movimiento, lo que nos decía la persona, la pérdida del equilibrio, ¿no? Vamos entrando en la adultez mayor y nuestra, digamos, capacidad para caminar con pasos largos y seguros cambia. Nuestros pasos empiezan a ser más cortitos, más chiquititos, ¿mm? Y encima medio inestables. Cuando me retiré del trabajo me chocó, pero empecé a participar en diferentes grupos. Muy bien, muy bien. Perfecto. Ese es
Eso es importante, porque socializar es un factor protector. Eso es importante. O, por ejemplo, el bendito colon irritable. La gastritis y el bendito colon irritable. Ya uno no puede comer lo que comía antes. Y me estoy acordando ahorita de la mamá de otra persona a la que veo, que también su mamá, ¿no? Ya en este caso ya ni siquiera es incontinencia urinaria, es incontinencia fecal. La señora, ¿no? No sabe cuáles son no es solo un cambio, sino de golpe varios. Así es, Luis, efectivamente. Sí, pues, Luis, son varios, varios cambios. Eh, Transitar por la adultez mayor no es fácil. Pero les comentaba que en el caso de la mamá de esta señora, de mi paciente, tiene incontinencia fecal y lo peor de todo es que ella no sabe cuáles, hasta ahorita no logra identificar cuáles son los alimentos que le producen a ella esa incontinencia, ¿no? Ella sí usa pañal, pero el olor la vergüenza. Entonces, y el cansancio. Miren, o sea, cuando a veces con Olinda, con Sol, ¿no? Dictamos estas clases, los mismos formandos nos dicen, ah, yo me acuerdo, pues que cuando era joven, me amanecí en una fiesta y al día siguiente era el primero en llegar a la clase, ¿no? Y ahora ya no, obviamente, no. Y no son gente de 60 sino de menos, ¿ah? De mucho menos. Entonces nos cansamos, pues, ya nos cansamos, ya no somos tolerantes a la bulla, que antes era pues excitante para uno, lo motivaba a bailar, ya no queremos, no queremos escuchar ruido, ¿no? Y hay también alteraciones en el sueño, miren, por dos síndromes. Uno es, bueno, el insomnio, ¿no? Se puede instalar en uno. Tres síndromes en realidad. El insomnio, el otro es el de apnea obstructiva del sueño, es decir, cuando roncan, ¿ya? Y parece que de pronto se interrumpe la respiración y hacen como una cosa así y uno dice, ¿qué pasó? Se está muriendo, ¿no? Y no, es que momentáneamente dejan como que de respirar y eso, y luego vuelven a respirar con ronquidos y más fuerte. Y la pareja que está al costado, ¿no? Está escuchando todo eso y sufre, pues. Entonces no duerme, duerme mal, etcétera, etcétera, ¿no? Y la persona está también, sin darse cuenta, este adulto mayor, ojo que el síndrome de apnea obstructiva del sueño no es solo de los adultos mayores, esto puede empezar muy temprano en la vida y hay que curar, porque es un factor de riesgo para un envejecimiento saludable, ¿ah? Factor de riesgo. No es bueno tener eso. Y lo otro es el síndrome de piernas inquietas, ¿no? Que tampoco nos ataca en la adultez mayor, sino antes, pero ya en la adultez mayor es un poco, mucho más evidente. Entonces, el sueño se interrumpe por esas cosas, no hay un buen sueño y al día siguiente estamos cansados, ¿no? Entonces, fíjense, pequeñas cositas que nos van a pasar, ¿no? Pero que podemos prevenir. Todos estos son factores que se pueden prevenir. Ustedes saben que a nivel mundial hay grupos que se dedican a estudiar, son geriatras, ¿no? Que se dedican a estudiar el envejecimiento. En todas las universidades, incluso en nuestras universidades, hay centros de estudios geriátricos. Y hay grupos de investigación muy conocidos a nivel mundial. Lancet, por ejemplo, tiene una comisión para estudiar, ¿no? Digamos, todo lo que es el envejecimiento. Y hay 14 factores identificados por Lancet, es una revista de neurología altamente especializada, Lancet o Lanceta, en donde nos hablan de los 14 factores que tenemos que a los que tenemos que prestarle atención, porque todos son prevenibles. Esos 14 factores son prevenibles, ¿no? Está la Universidad de California, están las universidades a nivel mundial, en Europa, en Estados Unidos, en un montón de sitios, y acá en Perú también, ¿no? Entonces, estos son factores prevenibles, todos estos, incluso la capacidad de movimiento, ¿no? Para eso nos sirve el ejercicio. ¿Y cómo reaccionamos ante las pérdidas? Con depresión, con frustración, ¿no? Y aquí en la columna de la derecha, para terminar esta partecita ya y darle
pase a sol. Miren, todo esto nos provoca pues depresión y todo, pero justo en esta semana conversando con una chica a la que atiendo me decía que de pronto es una arquitecta joven y esta chica vive fuera del Perú y me dice pues que le había dado mucha pena saber que su jefa se acababa de morir, ¿no? Y la jefa se murió de modo imprevisto prácticamente a pesar que tenía cáncer. Ella tenía un cáncer, pero seguía siendo funcional la jefa, ¿no? ¿Y qué fue lo que más pena le dio a esta chica? Contarme que su jefa había decidido ya jubilarse del trabajo y dedicarse a un proyecto que tenía fuera del país donde ella vive, en el África, digamos, ¿no? Donde iba a trabajar con poblaciones vulnerables. Ese era el gran proyecto de su vida, era una mujer que no tenía hijos. Y a la persona a la que yo atiendo le había dado muchísima pena que esta persona no haya podido cumplir el gran proyecto de su vida. Y eso es lo que pasa muchas veces, la cancelación del proyecto vital. ¿No? La cancelación del proyecto vital. Entonces, y a veces nos aislamos, y el aislamiento es malísimo, ¿no? A veces nos aislamos porque la familia no apoya, a veces nos aislamos porque ya nosotros no queremos, estamos hartos, no queremos que la gente nos mire, no queremos, ¿no? Estamos muy deprimidos, ¿no? Y uno se retrae socialmente. Y otra de las cosas que pasa con todos estos cambios también es que nos dan mucha angustia, la angustia por envejecer. Y así esto me está, como Luis decía, ¿no? Son muchos cambios, decía él, y que vienen todos de golpe, sí es cierto. Entonces imagínense una persona que está viviendo esos cambios, ¿no? ¿Cómo puede sentirse, ¿no? Pensando en qué otras cosas más le van a venir en adelante. Entonces ahí lo dejo, ¿no? Todo esto es lo que pasa, ¿no? Algunas de las cositas que pasan y claro, nos quitan pues energía vital, ganas de hacer cosas. Ah, Rosario nos dice que empiezas a vivir las muertes de tus compañeros, contemporáneos y familiares y sí, correcto. Gracias, Rosario. Correcto, Rosario. Sí. Ya no se juntan para celebrar el cumpleaños de alguien, sino para conmemorar el fallecimiento de alguien. Ya no nos juntamos. Sí, les comento que a mí me ha pasado en este año, ¿no? Varios de esos casos, ¿eh? Varios de esos casos, varios. Efectivamente pasa eso. Ujú. Pero hay formas de envejecer saludablemente, ¿no? Esto es simplemente para ponerlo encima de la mesa, para ponerlo en contexto, para saber, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Entonces ya, sí, esto pasa, pero hay formas de transitar saludablemente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que sí ganamos? ¿Qué ganamos hoy? Cuando somos abuelos, por ejemplo. ¿Qué ganamos? Sí. De repente podemos pasar a la siguiente diapositiva para poder ver justamente estas ganancias. O Nora, ¿quieres este? No, 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 la tuya. Vamos Sí. con la abuelitud, que me parece sumamente importante, sí. Ya, bueno. Siguiente, siguiente, siguiente. Ahí, muy bien. Entonces, Ahí está. a ver, vamos a hablar de dos temas. A veces uno piensa que los únicos, digamos, las únicas ganancias pueden ser para los abuelos, pero sí hemos considerado también el caso de personas que no son abuelos, ¿no? Y que también son adultos mayores y hay formas de trascender teniendo nietos o también sin tener nietos. Entonces vamos a empezar, bueno, primero por la abuelitud, vamos a empezar por los que son, sí son abuelos, ¿no? Entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cómo nos recordamos nosotros cuando ya somos adultos mayores, ¿no? ¿Con qué nos podemos conectar? Ya, y sobre todo cuando nace un nieto, ¿no? Cuando nace un nieto, inevitablemente uno empieza a regresar en el tiempo, empieza a recordar cómo era uno mismo cuando era niño, o también los adultos mayores empiezan a pensar un poco cómo eran ellos cuando eran padres, ¿no? Y cambia la perspectiva de la crianza que ellos podían haber tenido o que hubieran podido haber dado a sus hijos, ¿no?
y de hecho hay una relación distinta entre los abuelos con los nietos a los abuelos con sus propios hijos, ¿no? De hecho, no sé si es que han visto los que de repente tienen más familiaridad con redes sociales, a veces hay unos reels así muy graciosos que sale una mamá con un pequeñito, ¿no? Y la abuelita que trata así como si lo engríe, ¿no? Lleno de mimos al nieto y la mamá se acuerda de que a ella, uy, era muy severo, ¿no? Como que le gritaba. Entonces, claro, ¿por qué pasa eso, no? Porque los abuelos no tienen esa carga, esas exigencias del día a día que tienen los papás, ¿no? Que tienen que enseñarle a los niños a ser disciplinados, a ser responsables, tienen que trabajar para poder pagar colegio, para poder pagar tantas cosas, ¿no? Entonces tienen el estrés, digamos, de la crianza del día a día, que los abuelos no la tienen, ¿no? Ya no tienen que preocuparse de pagar el colegio, ya no tienen que preocuparse de estar disciplinando a los niños, porque ese trabajo, digamos, ya lo tienen sus papás. Entonces ahí se genera un vínculo distinto con de los abuelos con los nietos, ¿no? Porque los abuelos ya llegan sin ese agobio, ¿no? Llegan más en una calma, que justamente es ideal para darle ese amor incondicional que reciben los nietos. ¿No? Entonces, esa, por ejemplo, es una gran oportunidad que tienen aquellos adultos mayores que sí tienen nietos de poder encontrar un rol distinto, ¿no? Como por ejemplo nos decían acá en el chat, ¿no? Una persona que ya deja de trabajar, se retira, esa persona encontró, digamos, un nuevo rol en otros grupos, ¿no? En su grupo de promoción, en la universidad, en este nuevo grupo en el que hablaba de su profesión en un trabajo de honor, pero también hay la posibilidad de cambiar un rol, ¿no? Y realmente tomarse muy en serio el rol de ser abuelo, ¿no? Porque los niños también necesitan una contención distinta a la que tienen de sus padres, que a veces están cansados, ¿no? Y que llegan cansados del trabajo, ¿no? Entonces, y tienen en el abuelo alguien con quien conversar de una manera diferente, ¿no? Pero algo que creo que es importante sobre una huella sana, digamos, que puede dejar un abuelo, un adulto mayor abuelo, es respetando la individualidad de su hijo, de su nieto, sobre todo de su nieto, ¿no? No pensando en que de repente ese nieto va a cumplir los planes que a él no le salió, ¿no? Sino simplemente dejarlo con libertad de hacer de su vida como le parezca, ¿no? Entonces, justamente en la siguiente diapositiva podemos ver qué pueden aprender los nietos de los abuelos y qué pueden aprender los abuelos de los nietos. Si es que, digamos, el adulto mayor llega a cambiar este rol más así completo, ¿no? De abuelo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que los nietos pueden recibir de sus abuelos? Primero reciben raíces sólidas en el sentido de que eh, les cuentan sobre su pasado, les cuentan de recuerdos que ellos todavía de repente ya no se acuerdan, ¿no? Cuando eran muy bebitos, cuando eran muy pequeñitos, de repente le cuentan historias de que cómo se conocieron sus papás, cómo se conocieron sus abuelos, ¿no? Y empiezan realmente a construir su historia de una manera mucho más amplia, los niños. Y los niños son muy curiosos de esas historias, o sea, les interesa saber el origen de todo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, los niños se benefician un montón de sus abuelos, porque sus abuelos tienen la historia completa, ¿no? De sus vidas. Y ahí van atando cabos, ah, la tía con este tío, no, mis papás, cómo se conocieron, cómo eran de jóvenes, cómo eran de niños los papás, ¿no? Que esa historia, digamos, a veces los mismos papás ni siquiera las tienen, ¿no? Pero los abuelos la tienen. Tienen como, por eso a veces dicen, ay, tú te comportas igualito a tu papá cuando eras chiquito, ¿no? Entonces tienen esa información de su propia historia, ¿no? Su propia historia y de la familia más extensa. ¿Qué otras cosas pueden también beneficiarse los nietos de sus abuelos? Bueno, son todos esos aprendizajes y costumbres que se van pasando de generación en generación, ¿no? La receta del dulce que hacía la abuelita cuando mi papá era chiquito, ¿no? De repente algo muy particular, la forma en cómo se guardaban los recuerdos, la forma en cómo se guardaban las fotos, ¿no? Como hay saberes, digamos, tradicionales que se van pasando de generación en generación. Y claro, ¿no? Los nietos van
construyendo también su historia, no solamente a través de los recuerdos, sino también de estas enseñanzas, de actividades muy cotidianas, ¿no? Mi abuelita hacía estos remedios caseros, ¿no? Que ahora yo los empiezo a tomar. Entonces son saberes también que benefician a los nietos. Y bueno, y como ya les estaba diciendo, se benefician, claro, de tener este amor incondicional, ¿no? Que incondicional porque, claro, no importa que se saquen mala nota, no importa que no se quieran bañar, no importa que no quieran comer toda la comida, la abuelita, el abuelito siempre va a consentir, ¿no? Por eso dice los consienten, o sea, a veces en estos reels que les contaba de redes sociales, a veces les dicen, ¿no? Las mamás decían, a mí me hacías comer todas las verduras, pero a mis hijos sí, cuando no quieren comer, sí les puedes dar los dulces, todas las golosinas, ¿no? Porque claro, los abuelitos tienen esos consentimientos que los papás quizás no los tienen tanto, ¿no? Entonces es por eso creo que es un poco la idea de este amor incondicional, ¿no? No importa mucho que si se ha portado bien o no, el abuelo está ahí para consentirlos. Y bueno, y eso es por el lado de qué reciben los nietos, ¿no? Pero vamos a pensar ahora que esas ganancias que hablaba Nora antes, ¿no? Y son las ganancias que obtienen los adultos mayores, los que son abuelos, ¿no? Entonces, de hecho, lo primero es que se llenan de vitalidad. ¿No? Hay muchas, al intercambiar con un niño, al intercambiar con un adolescente, con un joven que viene con historias, que al igual que el abuelo que le cuenta la historia del pasado, los nietos le cuentan las historias del presente también. Y eso también es muy refrescante porque son cosas que a veces los adultos mayores no están tan familiarizados, ¿no? Entonces les cuentan em, diferentes anécdotas, digamos, y también es un pretexto para volver a jugar, ¿no? De repente no, un tipo de juego que es distinto al que tienen padres con los hijos, ¿no? Es un juego que no tiene tiempo. Puedes demorarte el tiempo que necesites, no tiene límite, ¿no? Digamos, puedes demorarte el tiempo que necesites para realmente pasarla bien. Y como les decía, justamente es esta conexión con el presente que tienen a través de los nietos, los abuelos. ¿Y qué pasa ahí? Que los motiva a mantenerse activos, a integrarse a este mundo moderno que recién se están enterando de los nietos, ¿no? Todo este tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que mucha gente le tiene, adultos mayores le tienen un poco de rechazo, ¿no? ¿Cómo será eso, no? Entonces, de repente, ¿qué pasa si es que viene el nieto y les enseña, mira, acabo de reconstruir una foto familiar, ¿no? Una foto que estaba toda así, que no se veía, ¿no? Mira, usé la inteligencia artificial y ahora hasta le pueden dar movimiento. Entonces, y son herramientas que realmente uno piensa que son difíciles de usar. Pero cuando viene un chico más joven, te las enseña y de pronto no era tan complicado, ¿no? Entonces esa sensación también la tienen los abuelos con esa conexión con el presente, ¿no? Que los motiva también a querer aprender, ¿no? Eso es importante porque es justamente una motivación a querer seguir aprendiendo de lo que se van enterando, ¿no? Muchos adultos mayores, por ejemplo, la mayoría les gusta, de redes sociales les gusta el Facebook, ¿no? Hay otras redes sociales, por ejemplo, que los usan los más jóvenes, pero ya poco a poco también hay adultos mayores que están en TikTok, ¿no? Hay, de hecho, vamos a hablar en un ratito, hay influencers que son adultos mayores, ¿no? Y encuentran ahí un espacio dentro de la modernidad que también es necesario para conocerlos, ¿no? Tienen mucho también por contarnos. Y bueno, algo que justamente está ligado con lo digital es que los nietos también actúan como guías tecnológicos, ¿no? Les enseñan cómo usar el chat, ¿no? Cómo usar las diferentes herramientas tecnológicas que a veces parecen súper complejas y los chicos más jóvenes pues lo usan así ya casi como que instantáneamente, ¿no? Entonces, también se vuelven los nietos unos maestros digitales para sus abuelos, ¿no? Cuando se les olvida una contraseña, cómo hacer para recuperarla, ¿no? Y tienen paciencia los jóvenes para explicarle a los abuelos ese tipo de detalles más tecnológicos que a veces les puede parecer muy complicado. Entonces, ¿todo esto a qué nos lleva? A un tema que justamente es importante para estas ganancias y
como que no solamente alude a los que son abuelos, sino también a lo que les comentaba, a los que no son abuelos, ¿no? Que es el tema de la trascendencia, que la vemos en la siguiente diapositiva. Y lo primero que tenemos que entender ahorita sobre trascendencia, y por favor, interrúmpame cuando quieran, si es que quieren comentar, me va a encantar realmente leer sus comentarios, si es que tienen alguna pregunta también. Así es que siéntense libres de escribir cuando quieran. Entonces, a ver, la trascendencia. ¿Qué sería la trascendencia? La trascendencia en general es un deseo profundo de dejar alguna huella, una huella importante que perdure en el tiempo, ¿no? Ese es el sentido de trascendencia, ¿no? Querer dejar una huella, querer dejar que te recuerden, ¿no? Por algo que has hecho o por quién eres, ¿no? ¿Y cómo se puede sentir la trascendencia en la adultez mayor, ¿no? ¿En qué, de repente en el sentido de que hay una sensación de, de que no has terminado aún tu misión, ¿no? Hay una sensación en el adulto mayor de que todavía le falta más por contar, le falta más por hacer, y eso hace que quieran contarlo todo, ¿no? Como si sintieran que el tiempo ya se está acabando, entonces tienen que contarlo, contarlo, contarlo. Y de hecho, a mí me gusta mucho conversar con adultos mayores porque me gusta escuchar sus historias. Siempre tienen algo que contar. Hoy día, por ejemplo, por darles un ejemplo, estaba hablando con un padre, un sacerdote, y en un momento así de confesión. Y el padre al final me terminó contando la historia de su mamá, me terminó contando de su papá, cómo era, de su primo, y me pareció, y tiene mucho que contar. De hecho, era un sacerdote un poco mayor y les gusta ser escuchados, ¿no? Entonces creo que es importante tanto para el adulto mayor encontrar un espacio donde haya gente que los escuche, como también para las personas más jóvenes, nutrirse de todo lo que quieren contar, ¿no? Porque realmente tienen esa sensación de querer contarlo todo, ¿no? De querer contar, que el tiempo es como si el tiempo se fuera a terminar y tienen que seguir contándolo, ¿no? Entonces, a ver, pero ¿qué lo que les hablaba antes de qué pasa con, los adultos mayores que no son abuelos, ¿no? ¿Cómo pueden trascender? Porque en el caso de los abuelos, uno puede pensar, ok, voy a trascender porque he criado a mi hijo de esta manera, mi nieto, ¿no? No se van a perder las recetas, las historias que yo cuento porque las he pasado de generación en generación. Pero un adulto mayor que de repente no tiene nietos, que no tiene descendencia, también puede dejar su huella, ¿no? ¿A través de qué? Como por ejemplo la participante que nos decía, en estos grupos que tiene de colegio, universidad, este grupo que tiene de honores, también está dejando su huella para otros profesionales de su propia experiencia laboral, ¿no? Hay personas que también pueden dejar su huella en más emocional, en proyectos comunitarios, ¿no? En grupos inclusive contemporáneos, pueden en ayuda, pueden a través del arte también. El arte es algo que perdura en el tiempo. Y lo que creo que de repente lo que falta, al menos en nuestra ciudad, en nuestro país, son más espacios como para que el adulto mayor pueda trascender a través de lo que es y a través de repente de, como les digo, de diferentes tipos de proyectos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, les traigo una cita que dice, el legado consiste en crear la necesidad de recibir, encender, digamos, como prender una chispa en el sucesor, el del deseo de saber, lo que requiere renunciar a ser únicamente para sí mismo y entregarse al otro, ¿no? Porque esa trascendencia es justamente eh, el ya tomar conciencia de que van a ser otras personas que van a seguir con tus enseñanzas, ¿no? Con lo que han aprendido de ti. Tú trasciendes a través de ellos. Y finalmente, viendo la última diapositiva, Luis, si nos ayudas. Es les hemos traído algunas vías, algunas como que, sí, como vías, caminos para trascender y qué nuevos propósitos se pueden tener, ¿no? Entonces, una de todas maneras es
defender el derecho a seguir decidiendo sobre su vida, ¿no? Eso es bien importante porque a veces se tiende a cuidar, sobre todo los cuidadores de adultos mayores, em, piensan que ellos ya no pueden hacer nada, ¿no? Cuando algo en lo que uno puede ayudarlos es realmente dándoles la libertad de que puedan hacer dentro de sus posibilidades, ¿no? De que ellos puedan seguir decidiendo sobre su vida. No tienen que venir otras personas a decidir por ellos, ¿no? Ellos saben lo que quieren. Entonces, eso creo que es, en primer lugar, si es que queremos hablar de trascendencia, es defender justamente el derecho del adulto mayor a que él mismo siga decidiendo sobre su propia vida. Otras formas de trascender, que de hecho lo hemos conversado, por ejemplo, en el caso de los abuelos, es narrar, contar historias familiares, contar cuentos de su propia vida, ¿no? No es que la historia se queda ahí, ¿no? La historia trasciende si es que la comparten, ¿no? Sobre cómo fue sus vivencias, ¿no? Y eso se proyecta, digamos, en la existencia del mismo, del niño o del joven que los escucha, ¿no? Y una nueva trascendencia digital que se las mencioné hace un ratito, ese es que ya es más digital, digamos, es un poco más innovadora, es el tema de los influencers, así los han llamado, que son adultos mayores que tienen cuentas, que son influencers, que tienen cuentas en TikTok, en Instagram, y que ¿qué hacen en esas cuentas? Hacen lo que justamente hacen los abuelos para trascender, cuentan sus historias. Hay influencers que, por ejemplo, se dedican a compartir hay uno que yo sigo que me gusta, que comparte, por ejemplo, remedios caseros, ¿no? Inclusive tienen libros, empiezan a hacer sus negocios también, ¿no? Empiezan a vender los libros. Hay influencers que también comparten, por ejemplo, su rutina de ejercicios, ¿no? Hay otros que también comparten recetas de comida, ¿no? O inclusive su día a día, ¿no? Cómo viven ellos, ¿no? Y eso es una forma también de trascender dentro de la modernidad, quizá, ¿no? O sea, es otra forma de ver hoy en día a los adultos mayores. Y finalmente es un tránsito saludable, ¿no? De la vejez. Que de hecho no se debería ver como algo como finito, sino que justamente es algo que va a trascender. ¿No? Entonces, bueno, no sé si es que tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar, que se les ha venido a la mente cuando hemos estado conversando tanto Nora y yo, en los comentarios también que han puesto acá. ¿Qué ideas tienen? ¿Qué les ha hecho sentir de repente esta presentación que hemos hecho hoy? ¿Qué emociones les ha traído? Sol, yo más bien quería compartir con ustedes algo que mientras tú estabas exponiendo, yo empecé a buscar en Google, ¿no? Estoy buscando, ahorita estoy leyendo mi iPhone y he encontrado personalidades peruanas que encontraron inspiración en sus abuelos. ¿Han escuchado hablar de Tony Zúcar? ¿Saben quién es Tony Zúcar? ¿Les gusta la salsa? Más o menos. Bueno, Tony Zúcar es un músico. Ah, sí, dice Rosalía. Ok, muy bien. Es un músico y productor peruano. Es un joven, el chico medio chinito, ¿no? Ganó el Grammy Latino y ha declarado abiertamente en sus redes sociales que su abuelo materno, ¿ya? Su Oji-chan, es su mayor inspiración y modelo a seguir. Gran timbalista, Rosario, exactamente. Fernando de la Hunde Terry, los que somos un poquito mayores lo recordamos, ¿no? Recuerden, 2 veces presidente del Perú, encontró un claro modelo de vocación pública y civil en su abuelo, Mariano Belaúnde de la Torre. ¿Se acuerdan de Pedrito Suárez Vértiz? Pedro Suárez Vértiz, quien fue músico y compositor, ajá, el ícono e histórico rockero peruano, siempre mantuvo una profunda admiración por su abuelo paterno, Germán Suárez Vértiz.
¿Mm? Y el cantante solía recordar el talento y la sensibilidad de su abuelo como la raíz de su propia herencia creativa e inspiración musical. Carla Basigalupo, Miss Perú 2025, ¿no? Mm. Ella destaca el modelo de esfuerzo de sus abuelos, originarios de Cajamarca y Sullana, y que fueron base para representarse a sí misma y al Perú en el extranjero. Y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, trascendencia, o sea, yo pensaba que a veces uno puede proponerse trascender y a veces sin proponerse trascender uno trasciende. No sé qué piensan los demás. Mm, Trascendemos. ¿Tienen ustedes en sus historias algún abuelo inspirador o abuela inspiradora? ¿Qué me dicen? ¿Qué nos dicen? Ah, Sandra, mis dos abuelas maternas. Bonito. Sandra, ¿quieres? Rosario, mi eh, abuela me inspiró con su bondad. ¡Ay, qué lindo! Oli, ahí está, Oli. Em, bueno, estoy muy contenta de la presentación, que está muy linda, efectivamente muy emotiva, ¿no? Toca diferentes sentimientos y afectos. Y lo que yo quería comentar es que así como la trascendencia no requiere ser abuelos biológicos, ¿no? Era lo que decía Sol, nuestra vinculación con las personas mayores, la abuelita que enseñó a cocinar, nuestro vínculo con las personas mayores no tiene que ser necesariamente nuestra abuela o abuelo biológico, paterno, materno, sino a veces como que adoptamos, entre comillas, podríamos decir, alguna persona mayor que, que nos es especial, que nos es significativa, ¿no? Y con quien tenemos una relación probablemente inspirada en una ternura mutua. Y eso puede ser bien lindo, ¿no? Y, y uno puede ver cómo en ese contacto y en esa relación puede aprender algún detalle, que si es una receta, que si es un refrán, que si es un modo de ser, y uno puede darse cuenta de que conserva algo, aunque sea antiguo, de repente es un profesor de colegio, una profesora, algo que puede tener mucho tiempo en nuestra memoria y tener un lugar especial. En algún tipo de memoria, Nora sabe mucho de esas cosas, en algún tipo de memoria procedimental probablemente, ¿no? Implícita, y uno puede guardar esas experiencias positivas, así como las hay negativas. Y tal vez recordemos también esta persona me enseñó lo que no es bonito, lo que no es cuidadoso, lo que no es bueno. Entonces, cómo estas relaciones con los adultos mayores pueden ir más allá de los parentescos, era lo que quería transmitir, ¿no? Muchas gracias. gracias, Oli. Gracias. Bueno, ¿les parece si terminamos, ¿no? Viendo lo más positivo, digamos la receta. Vamos a ver qué podemos hacer para transitar la adultez mayor saludablemente. Si me ayudan con las diapositivas, ya, por favor, creo que es la tercera o la cuarta. ¿Y Sí, cómo transitar saludablemente? esa, cómo transitar la adultez mayor saludablemente. Sí, exacto. Miren, les hablé del protocolo Finger.
¿ya? El protocolo Finger es un estudio de prevención que surgió en Finlandia, perdón, y que ahora está difundido a nivel mundial y que tiene la característica que se puede adaptar a las condiciones del país en donde se aplica, ¿ya? Y el protocolo Finger consiste en 5 cosas. Son 5 pilares en los que nos podemos nosotros sostener para tener una adultez mayor saludable. ¿Cuáles son? Nutrición saludable, ¿ya? El protocolo Finger no lo he desarrollado aquí, pero he desarrollado diferentes aspectos del protocolo Finger, ¿no? Pero son 5 pilares: nutrición saludable, actividad física, estimulación cognitiva, socialización y, escuchen, ¿ah? La parte orgánica nunca, nunca se debe olvidar, control cardiovascular. ¿Ya? Repito, nutrición saludable, actividad física, estimulación cognitiva, socialización y control cardiovascular. ¿Por qué el control cardiovascular? Porque nuestra presión arterial se va alterando conforme vamos entrando en la adultez mayor, ¿no? Y muchas veces se producen pues problemas de que se revienta una venita, se revienta alguna cosita, esa venita iba por alguna parte del cerebro y lamentablemente como se reventó ya esa parte no tiene irrigación sanguínea y esa parte se muere y se pierden funciones cerebrales. Entonces la idea es que nuestra presión arterial esté controlada, que no tengamos ningún problema de isquemia ni ninguna de esas cosas, ¿no? Y que podamos seguir desarrollándonos saludablemente. Entonces, desarrollando todo esto, vamos viendo algunas otras cositas. Educación. Miren, eh, la Universidad de Columbia, en su capítulo de Gerociencia, ¿no? Y junto con otros investigadores que han creado una especie de velocímetro para ver con qué rapidez o lentitud envejecemos, se llama Doodle Pace, ¿ya? Ellos han identificado que cuando uno estudia, ¿por qué creen que ahora en redes sociales se están publicitando si es adulto mayor, estudie. ¿Quiere estudiar usted alguna carrera? No hay problema, porque lo que se ha visto es que cuando uno estudia 2 años más sobre lo que ya había estudiado, se enlentece el ritmo de envejecimiento en 2 a 3%. Se enlentece el ritmo de envejecimiento en 2 a 3%. Además, disminuye en 10% el riesgo de mortalidad. Entonces, estudiar es un factor protector. ¿Ya? La reserva cognitiva. ¿Qué cosa es la reserva cognitiva? Es como cuando uno tiene su platita en el banco guardada, ¿no? Resolver problemas de la vida cotidiana, ¿no? En el momento menos pensado. ¿Y qué pasa? A mayor... ¿Me escuchan? Porque sale que algo pasa con internet. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, ya. Gracias. Entonces, ¿qué pasa con la reserva cognitiva? Se ha visto también, estos investigadores en geronciencias, que a mayor reserva cognitiva, ¿no? Tenemos una menor posibilidad de deterioro cognitivo y menor posibilidad de desarrollar demencia. ¿Ya? Recuerden que hay muchos tipos de demencia. Una de ellas es la más conocida y es el Alzheimer, pero hay muchos otros tipos de demencia, muchos más, en donde no hay pérdida de memoria, pero sí hay otro tipo de trastornos. Entonces, ojo, reserva cognitiva, factor protector para evitar desarrollar deterioro cognitivo y algún tipo de demencia. La ocupación. Escuchen, esto es muy importante. Hay 3 tipos de ocupaciones. Las actividades básicas de la vida diaria, ¿ya? Levantarse, bañarse, tender su cama, peinarse, cepillarse los dientes, etcétera, no, tienden a ser de automantenimiento, ¿ya? El segundo tipo son las actividades instrumentales de la vida diaria, es decir, salir a comprar, ¿no? Las cosas que a uno le hacen falta para la higiene de uno, de la casa, los alimentos, administrar dinero, tener su platita y saber cuánto está gastando uno, cuánto está recibiendo devuelto, manejar efectivo, realizar operaciones bancarias, viajar en transporte público, ¿no?
Viajar en transporte público es necesario. No nos vayamos siempre en taxi. ¿Por qué? Implica procedimientos, que hay que sacar la tarjeta, que hay que pasar la tarjeta por el counter este para poder entrar al tren eléctrico o para que nos den acceso al bus. Todas esas cosas son necesarias porque estimulan nuestra memoria, ¿ya? Usar mapas. Hace un rato yo les preguntaba, ¿saben usar el Google Maps? Es necesario usar el Google Maps. Usar mapas para orientarse, operar artefactos eléctricos y electrónicos. Ya, esas son las actividades instrumentales de la vida diaria. Y las terceras son las actividades avanzadas de la vida diaria. ¿Qué cosa es una actividad avanzada de la vida diaria? Escribir documentos, las cartas, un correo electrónico, ¿no? O aunque sea a puño y letra, no importa. Hacer trabajo voluntario, usar la tecnología. Todas son actividades que no son automatizadas y que requieren mayor atención de parte de nosotras. Entonces, estas actividades avanzadas de la vida diaria son factores de protección. Pero, ¿qué pasa con las actividades instrumentales, ¿no? Las que hacemos todo el tiempo, que no requieren mayor estimulación cognitiva. Esas son factores de riesgo para un envejecimiento saludable. Son factores de riesgo, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, está desempeñando o desarrollando siempre la misma actividad laboral, ¿ya? Y encima esta actividad es principalmente manual, ¿ya? A lo largo de la vida, la investigación en geronciencias dice que tiene mayor riesgo de presentar deterioro cognitivo esa persona. Entonces, nuestra actividad tiene que ser más estimulante, ¿no? Mucho más estimulante. Por eso, la jubilación, ¿qué será? ¿Un factor de riesgo o un factor de protección? ¿Qué me dice? Es un factor de riesgo la jubilación, ¿ya? ¿Y qué más se ha descubierto? Las actividades sociales. Estar socialmente activo previene y atenúa situaciones críticas, enfermedad, fortalece el sistema inmune, estar, ¿no?, activo socialmente, conectar con vínculos, ojo, vínculos no redundantes, no redundantes. Es decir, vincularnos con personas que hagan diferentes cosas, que no solamente hagan lo que uno está acostumbrado a hacer, porque eso no es estimulante, cognitivamente estimulante no es. Siempre se va a hablar de lo mismo, siempre se va a hacer lo mismo. En cambio, cuando uno tiene diferentes grupos con los que intercambian, ¿no?, diferentes, digamos, distracciones, actividades, se juntan a leer un libro, por ejemplo, ¿no? Lo comentan, o por ejemplo, nuestros amigos del club de salsa, por ejemplo, ¿no? O de bachata, o de lo que quieran, o nuestros amigos del club de Sudoku, por ejemplo. ¿Por qué no? ¿No? Son, ¿no? Digamos, estímulos diferentes que van a actuar sobre nosotros, estimulando toda nuestra capacidad cognitiva. Eso es bueno. El aislamiento es un factor de riesgo. Está clarísimo. ¿Ya? Siguiente y última, por favor. No, siguiente y penúltima. Ahí tenemos, en la siguiente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la actividad física. En la, en la siguiente, por favor. Bueno, les voy leyendo, ¿no? La actividad física es un factor protector, ¿ya? ¿Por qué es un factor protector? Favorece la neuroplasticidad, o sea, hace que nuestras neuronas estén entrenadas, hace que procesemos más rápidamente la información, ¿no? Tenemos menos síntomas depresivos, reduce el riesgo de enfermedades crónicas, mejora y aumenta la capacidad funcional de encargarse de sus cosas y favorece la independencia. Pero la falta de actividad física, fíjense, primero produce sarcopenia, que es la pérdida de masa ósea. Produce sarcopenia. Segundo, disminuye el agua dentro del cuerpo, ¿no? La falta de actividad física disminuye el agua corporal y hay pérdida de la elasticidad en nuestra piel, o sea que favorece las arrugas, ¿ya? Y por último, como falta agua dentro del cuerpo, porque cuando somos adultos mayores o no tenemos sed o nos olvidamos de tomar agua, ¿no? Disminuye el moco en el intestino grueso, también disminuye el moco en el intestino delgado, hay menos funcionamiento, ¿no?, de los intestinos, el peristaltismo,
y se produce el estreñimiento, de lo que nos quejamos la mayoría de los adultos mayores. Ay, eso me estriñe, eso no, porque eso me estriñe, la vitamina me estriñe. La alimentación, en síntesis, hay dos tipos de dieta, pero la dieta que sea que consumamos, ¿no? Tiene que ser rica en antioxidantes, es un factor de protección, o sea, frutas y verduras ricas en antioxidantes. Antes se hablaba mucho de los arándanos, ahora se está hablando, además de los arándanos, de la granadilla. No sé qué cosa tiene la granadilla, lo estudiaré para la próxima, pero algo tiene la granadilla que es tan o más nutritivo y eficiente y saludable para el envejecimiento que el arándano. Bueno, las grasas con omega 3, cereales integrales, ¿m? Proteínas magras y lácteos fermentados, yogurt, por ejemplo, huevos. Antes se creía que ya un huevo al día era suficiente, ahora la gente, los médicos le dicen, no, no coma, salvo que uno tenga colesterol, ¿no? Pero y si no, no se coma la yema, pero sí la clara. Huevos podemos comer bastante. Hierbas, especias y bebidas saludables, té verde, té con canela y kion, cúrcuma. Evitar el exceso de sal y azúcar, ¿no? Y siempre analizar de dónde viene la comida de uno. Y con respecto a la sexualidad, miren, el deseo, ¿no? Va a cambiar, la expresión de la sexualidad va a cambiar, pero no va a desaparecer. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? O sea, para continuar desarrollando su sexualidad, ¿no? Durante la adultez mayor, hay que darse tiempo para entender los cambios de uno mismo y los cambios de la pareja, pero lo más importante es buscar espacios de intimidad y afecto más allá del coito, más allá del coito, ¿no? O sea, de pronto cuando somos más jovencitos, el amor pasional es lo que nos rebasa, ¿no? Pero cuando vamos madurando, ¿no? Entrando en años, hay otras formas de amor que se manifiestan y fortalecen mucho el vínculo, ¿no? La ternura, la empatía, el pensar siempre en la otra persona, el querer compartir lo mejor, ¿no? Entonces, los espacios de intimidad y afecto tienen que ir más allá del coito. Y ojo, tratar la ansiedad y la depresión porque podrían estar afectando también la sexualidad, ¿ya? Para terminar con la última diapositiva, ahora sí es la última, el reto es la adaptabilidad para encontrarle un nuevo sentido a la vida. Exacto. En muchos casos, en realidad la vejez debe ser un proceso de crecimiento para todos. Debe ser, ¿no? Estas fotos son de personajes peruanos, las he sacado de internet, ¿no? Las tres fotos son de internet de personajes peruanos. Que nos ayuda mucho a perseguir siempre una meta. Siempre, siempre una meta, un propósito para seguir adelante, para mantenernos activos. Y hay un grupo, no le voy a hacer publicidad, no debería, pero igual me parece que si ustedes quieren, hay un grupo que se llama Sinapsis. Yo lo sigo en YouTube. Y la doctora, ¿no? Aprendo mucho viendo las cosas que ella se dedica a la neuroprotección, a la prevención del Alzheimer, ¿ya? Ella y su grupo. Y ella siempre termina sus clases diciendo, la felicidad es neuroprotectora. Es cierto, ¿no? O sea, cuando uno está infeliz, se inflama y se deprime. Cuando uno está feliz, al contrario, ¿no? O sea, nuestro cuerpo rebosa de dopamina, ¿no? Nos sentimos bien, ¿no? Y nuestro cerebro se protege. Entonces, no se olviden de los 5 pilares del protocolo Finger: nutrición saludable, actividad física, estimulación cognitiva, socialización, control cardiovascular. Sí, Rosario, el grupo se llama Sinapsis, así se llama, ¿no? Búsquenlo así en YouTube. Está también la Universidad de California, ¿ya? O sea, la diferencia es que Sinapsis es en español, la Universidad de California es en inglés, pero total, ahora hay Google Traductor, así es que pueden traducir también, ¿no? No hay problema, hay traducción, ¿no? Simultánea. Entonces pueden seguir esos grupos si están interesados en una longevidad saludable, ¿no? Y siempre tratar de que la percepción de uno mismo, ¿no? Trate de ser siempre como un ser útil, útil a la sociedad, ¿no? Esas son las
pastillitas que queríamos compartirles con Sol y que ojalá sean de ayuda pues para ustedes, ¿no? La ciencia, eso sí, pues o sea, está en permanente investigación, se están investigando muchas cosas, se están viendo cosas. Ya para la próxima les traeremos más novedades. Ujú. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta, contarnos algo? ¿Qué nos dicen? Rosario, gracias, Rosario. Ujú. Creo que esto también va a estar en YouTube, ¿verdad, Cristina? ¿O no? Sí, ¿no? Ah, sí, Luis. Sí, sí, también está en YouTube y está la transmisión en vivo, en las grabaciones en vivo lo van a poder encontrar. Igualmente creo que es un tema muy interesante, es muy lindo. Yo tengo varios tíos ya en ese rango de edad y algunos hacen clases de baile, clases de tango que hacen en el centro de Wow, Lima, que se wow. disfrazan también, o sea, creo que encuentran otros momentos de vitalidad diferente a lo que normalmente uno piensa que podrían hacer, ¿no? Y te invitan a sus presentaciones, o sea, se esmeran, ¿no? Eso es lo más Qué lindo. lindo, qué lindo. Bueno, bueno, Pero creo que si ya no, estamos en hora, ¿no? sí, si no tenemos alguna pregunta, en realidad quiero agradecerte, Nora. Ay, han hecho comentarios antes de cerrar, me ha hecho reflexionar mucho con algunas sugerencias. Creo que es más difícil aceptar esta etapa, llega tan rápido. Todo, sí. Mm, Hay una frase que, a ver, comentaba Nora al inicio, la edad va pasando y avanzando rápidamente y todo se va sintiendo rápido. Entonces sí. creo, pero bueno. Muchas gracias en realidad a todas. En realidad gracias, Nora, gracias, Sol, por su tiempo. Espero la experiencia haya sido de agrado a todos los participantes. Recordarles los eventos de la próxima semana. Tenemos un encuentro psicoanalítico, psicoanálisis multifamiliar del intrasubjetivo al intersubjetivo, intervenciones de la alteridad, que la presenta la magistranda María Edith Granel y comenta la licenciada Verónica Ceballos, dirigido también a psicólogos, médicos y profesionales afines, que será el miércoles 2 de septiembre al mediodía en hora peruana. Y hay obviamente inscripción previa y acceso gratuito y también será transmitido así igualmente para Zoom. Eh, Muchas gracias y bueno, nos veremos todos. Si no hay unas palabras finales de Noria y Sol, nos veremos en una próxima oportunidad. Y no se les doy un espacito, Sol. No sé si quieren decir algo antes de cerrar. Bueno, en mi caso, muchísimas gracias por estar acá. Ojalá podamos encontrarnos en otro momento, ya sea virtual o presencialmente. Y espero seguir hablando sobre estos temas, ¿no? Que como les dije, nos mueven tanto. Gracias también, Nora, por todo lo que nos has enseñado y a los que han participado hablando y también en el chat. Gracias, Luis, por ayudarnos. Bueno, yo quiero Gracias. agradecer al centro, yo quiero agradecer al centro de psicoterapia, porque siempre hace posible que tengamos estos espacios, ¿no? O sea, en verdad es como que hay una actitud del CPPL siempre muy proactiva, ¿no? Siempre proactiva, siempre tratando de generar espacios de encuentro, de discusión, cineforums, el hablemos, análisis de casos, presentación de libros. Es decir, estén atentos y participen con nosotros. Es muy enriquecedor lo que se vive en el CPPL. Gracias, Sol, ¿no? Por nuestras coordinaciones previas. Y gracias a Oli, que es la que nos ha propuesto a nosotros participar en este espacio este día. Gracias, Oli. Gracias, Luis. Gracias. Que tengan todos buenas noches. Buenas Y noches. gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Ay, ese también está ahí por ahí. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao.